¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión nocturna de la Octava Noticias. Yo soy Luisa Cantú y le agradezco muchísimo su compañía en esta cobertura especial por el COVID-19. Precisamente vamos a escuchar lo que ha pasado en las últimas horas. Ya se actualizaron las cifras de confirmados, de sospechosos, de recuperados y desafortunadamente también de muertos aquí en nuestro país. Vamos a escuchar a las autoridades de salud en este sentido. Podemos ver que para el día de hoy tenemos 203 casos ya confirmados. Así también se han descartado 1.111 casos y tenemos 606 casos sospechosos que en su momento podremos encontrar tanto casos negativos como positivos en este punto. Nuestra tabla, lamentablemente, también ya integra la estadística en relación a las defunciones que han ocurrido. El día de ayer les comentábamos sobre una defunción sospechosa todavía en ese momento que se estaba reportando con atención en el estado de Durango. En el transcurso de la noche madrugada se obtuvo el resultado, el cual fue confirmatorio para SARS-CoV-2. Por lo tanto, es la segunda defunción que se confirma en México. Con esta defunción y con la cantidad de casos reportados, nuestra tasa de letalidad actual sería del 1%. Y como cada noche en aquella conferencia estuvo presente nuestro compañero Miguel Luna, a quien le agradecemos también bastante que nos tome la llamada para darnos algunos de los detalles sobre lo que se ha dicho sobre el coronavirus. Adelante, Miguel, muy buenas noches. Hola, Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio de la Octava. Comentarte, Luisa, que efectivamente estamos hablando ya de 203 casos confirmados de coronavirus en México. Esto quiere decir, Luisa, que en las últimas 24 horas se registraron 39 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Mencionarte, Luisa, que en este sentido pues siguen aumentando exponencialmente los casos conforme avanzan los días. Y efectivamente ya son 2 las personas muertas. Ayer hablábamos de la posibilidad de que que había muerto una persona más, pero todavía no se confirmaba que había sido por coronavirus. Se está confirmando que sí fue por coronavirus. Este hombre de 74 años que es del estado de Durango y que padecía hipertensión arterial. Tenía el antecedente de un viaje a Estados Unidos y bueno, pues resultó positivo en la prueba del COVID-19, falleció, con lo que aumenta a 2 el número de personas fallecidas. Sigue en 3 el número de personas que están sumamente graves, hospitalizadas en diferentes instalaciones médicas de nuestro país, Luisa, y mencionarte también en este sentido que hoy las autoridades de la Secretaría de Salud recordaron que el próximo lunes, algo muy importante, el próximo lunes, Luisa, inicia esta jornada de la sana distancia. De hecho, están emitiendo ya información al respecto en todos los sentidos y la están denominando Susana, con este nombre Susana Distancia. En este sentido, se está dando a conocer algo muy importante para quienes nos están escuchando que trabajan en el sector público, los trabajadores de las diferentes dependencias del gobierno. Escúchenlo bien, Luisa, van a tener que, va a haber muchos descansos en este sentido, y es que la Secretaría de Salud está recomendando ampliamente, está recomendando la suspensión temporal de las actividades no esenciales, no solo a nivel del gobierno público, sino también a nivel del sector social y del sector privado, esto a partir del lunes 23 de marzo. Aquellas actividades que no sea necesario acudir a la oficina, que se puedan hacer en casa, está pidiendo la Secretaría de Salud que a partir del lunes pues lo hagan desde casa, trabajen desde casa estos trabajadores comúnmente conocidos como burócratas, que no sea necesario que acudan a la oficina, no lo hagan, y principalmente se está recomendando algo muy importante, aquellas personas que sean mayores de 60 años y que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, que son las más exponenciales al coronavirus, Luisa, pues que se queden mejor en casa, está pidiendo la Secretaría de Salud. Te comento por último que también a partir del lunes se está dando a conocer una reconversión de la atención hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los principales hospitales de nuestro país y de la Ciudad de México se van a dejar de atender los casos que no sean urgentes. La gente que tenga citas o que tenga que acudir a algún hospital y no sea urgente, que no lo haga porque no le van a dar atención. Se va a cambiar la forma de atención en los hospitales y que esperen mejor que pasen 12 semanas que se espera cuando haya concluido esta emergencia sanitaria. Principalmente el Instituto Nacional de Nutrición, el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades
respiratorias y el Hospital Juárez son aquí en la Ciudad de México los que van a atender los casos de coronavirus a partir ya del próximo lunes 23 de marzo. También se dijo finalmente, Luisa, que se tiene estimado que la segunda fase podría entrar a partir de abril, aquí ya a ponerse en marcha las medidas para la segunda fase a partir de abril aquí en nuestro país. Por lo pronto, pues son las cifras más importantes que se dieron a conocer esta noche. Sábado y domingo habrá conferencia de prensa también a la misma hora para estar actualizando esta información, Luisa. Perfecto, Miguel, pues seguimos en contacto, si así nos lo permite. Es fundamental, todas estas medidas que ya nos compartes tienen que ver justo con la transición de la fase 1 hacia la 2. Entonces es seguir paso a paso las indicaciones de las autoridades. Sí, hay que seguir estas indicaciones principalmente para evitar que la propagación sea más rápida y sea a un mayor número de personas. Si se logra evitar esto, Luisa, es más rápido que México pueda salir de esta contingencia. Así es que, bueno, quienes puedan y lo deban hacer, tendrán que quedarse en sus casas mejor. Claro, y además, como dices, para regresar a los esquemas de salud normal, si alguien tiene cualquier otro tipo de padecimiento, pues será necesario que estén los espacios disponibles. Entonces hay que cooperar todos. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buena noche. Buenas noches. Muy buenas noches a nuestro compañero Miguel Luna. Nos acaba de compartir una cifra que no habíamos escuchado hasta el momento y a la que hay que ponerle atención de ahora en adelante. Es la tasa de letalidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué porcentaje de la gente que se enferma pierde la vida? Ya hemos estado escuchando mucho del promedio internacional, de los promedios un poquito más altos en lugares con poblaciones de más edad, como por ejemplo en Italia. Hasta este momento la tasa de letalidad en nuestro país es del 1%. ¿Por qué? Han fallecido 2 personas de 203 confirmados, es decir, 1 de cada 100 personas pierde la vida por COVID-19 aquí en nuestro país. También otros datos importantes que nos compartía Miguel: el 64% de los confirmados son hombres, pero únicamente el 10% del total ha requerido hospitalización, los demás han sido casos ambulatorios. Y yo insisto mucho para no alarmarnos en que no solo nos fijemos en la cifra total. Una buena medida de este tipo de contingencias, de este tipo de pandemias, tiene que ver con los casos nuevos cada día. Efectivamente, en la conferencia de hoy, con esta nueva cifra, la de 203, todo indica que son 39 nuevos casos, pero bueno, el día de ayer hubo 46 nuevos casos. En realidad, si comparamos los nuevos casos día con día, esto es un decrecimiento. Entonces, hay que estar pendientes a todas las aristas y sobre todo ser muy inteligentes, ser muy cooperativos y escuchar lo que dicen las autoridades. Ellos son los expertos, tenemos que cooperar todos. Otro dato importante que nos compartía Miguel es el tema de las edades. Claro, uno como población no vulnerable, como joven, piensa que no pasa nada. Efectivamente, quizá los jóvenes no pierdan la vida, pero muchas de las publicaciones científicas el día de hoy alrededor del mundo están pugnando porque los jóvenes pongan atención. Están ya las fotos de las vacaciones de Semana Santa para muchos que están adelantando, que están aprovechando. El tema es que si ellos se contagian y regresan a sus países, por ejemplo Europa, en Estados Unidos, y hay poblaciones de mayor edad, pueden contagiarlos, pueden causarles un problema severo y colapsar los sistemas de salud. Entonces hay que hacer caso a las recomendaciones. Vamos a estar informándole puntualmente. Nos decía Miguel que habrá conferencias sábado y domingo a las 7. La Octava también extiende su programación. Vamos a estar todos nosotros con usted en la pantalla a lo largo de todos los días que sea necesario tener una cura, por lo menos, a las fake news aquí en La Información. Pero vamos a continuar con otros temas relacionados, pero en otro tono. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Oaxaca, fue precisamente a inaugurar un hospital, compartió algunas medidas y habló sobre este tema. Nuestro compañero Alberto Zamora nos informa, lo está siguiendo bastante de cerca. Te vemos y te escuchamos, Alberto. En Tlaxiaco, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes se reunirán autoridades federales para definir el plan que se usará para enfrentar la emergencia por el coronavirus. Afirmó que al incrementarse las medidas de prevención, la conferencia mañanera se transmitirá íntegra por el sistema público de radio y televisión, además de que se pedirá a medios privados se unan a estas medidas para informar a toda la población. Reiteró que la próxima semana va a continuar con sus giras, ahora por el norte del país. Pidió confianza a los ciudadanos porque el gobierno está actuando con responsabilidad. Además, con la instrucción de contar con presupuesto ante la emergencia para contratar médicos,
para comprar medicamentos, para tener equipos, para poder construir hospitales, instalar en espacios públicos, hospitales, camas, todo lo que se necesite. En el inicio de su gira, el presidente fue recibido en el aeropuerto por el gobernador de Oaxaca, a quien saludó de mano, y a la mayoría de las personas que se acercaban para saludarlo. El primer mandatario viajó a Tlaxiaco para inaugurar el hospital IMSS Bienestar, que tiene al menos 11 años abandonado. Sin embargo, no pudo hacerlo porque el equipamiento del edificio está al 93%, por lo cual se comprometió a regresar el 1 de abril. Para la Octava, Jesús Alberto Zamora. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Alberto Zamora. También se hicieron bastante virales las imágenes de los aeropuertos. El presidente ya no camina rodeado de gente como lo hemos visto en otras ocasiones. Lo saludan más bien de lejos, los aviones se ven medio vacíos. Es parte de esta campaña de sana distancia que ya se implementa en varios puntos de la República. Y hablando precisamente del territorio nacional, vamos a tocar base en varias de las entidades para ver cómo están viviendo la pandemia por allá. Comenzamos en Sonora porque uno de sus municipios decretó algo parecido a un toque de queda. Nuestra compañera Elsa Romero nos tiene todos los detalles. Elsa, adelante, muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Luisa, ¿qué tal, hola, Elsa? Aquí estoy. Luisa, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando también. Y así como lo mencionas, Nacozari de García, un municipio minero al noroeste de Sonora, se convirtió en la primera ciudad del país en establecer el toque de queda como medida para contener el avance del COVID-19. Este jueves a las 20 horas sonó por primera vez la alarma que anunció al pueblo entero que debían de permanecer dentro de sus hogares hasta las 8 de la mañana del día siguiente, acción que se repetirá hasta que las autoridades consideren que la contingencia ha pasado. Juanita Romero, la alcaldesa de Nacozari, anunció la decisión que prohíbe el tránsito de civiles por la localidad, con excepción de trabajadores, luego de la deliberación entre los responsables de seguridad pública, protección civil, el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja. Además, el toque de queda se realizarán filtros de seguridad en las entradas del municipio las 24 horas del día hasta el 20 de abril. Esta mañana, fíjate, tuve la oportunidad de hablar con un trabajador de la mina La Caridad, quien me comentó que sus labores continúan de forma ininterrumpida y ven muy lejana la posibilidad de que se detenga la producción en algún momento. También se cuenta en el pueblo pues la posibilidad del inminente desabasto de cubrebocas en el lugar, lo que sí preocupa a sus habitantes. Sí, por supuesto, Elsa. ¿Ha habido alguna reacción por parte de las autoridades estatales o federales respecto a esta medida en particular tan local? Hasta el momento no he podido tener contacto con los responsables en el Estado respecto a esta medida, pero sin duda no ha habido una respuesta pública al respecto. Claro, y la gente que tal lo está tomando, que también es importante. De repente la palabra toque de queda, bueno, la frase más bien suena bastante intimidatoria. Así es, tuve contacto con uno de los trabajadores de la mina, como te comentaba, y él dice que la instrucción se está llevando sin mucha alarma, por lo menos de los habitantes, quienes pues en una situación, en fechas tranquilas, es una hora en la que ya están en sus hogares. Claro, y además toda la zona norte, me imagino, está en extra por el tema de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, está cerca en la sierra, donde tal vez guardan más cuidado durante las noches. Claro que tal vez Nacozari, al ser un poblado pequeño, alrededor de 12,000 habitantes, y muchos de ellos trabajadores de la mina, pues entonces guardan ciertas reglas locales, tal vez. Es un pueblo más tranquilo. Perfecto, Elsa, pues muchísimas gracias por tu reporte. Si nos lo permites, estamos en contacto. Claro que sí, Luisa, por acá seguimos. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y de Sonora nos vamos ahora hasta Baja California. Por allá también están tomando medidas bastante más extremas que en el resto del país. Eliot Valdés, ¿nos escuchas? Muy buenas noches. Hola Luisa, muy buenas noches. Un saludo a la gente que nos escucha en la Octava. Como se ha señalado precisamente, en Baja California hay 5 casos confirmados de coronavirus, 4 de ellos en la capital Mexicali. El secretario de Salud en el estado, el doctor Alonso Pérez Rico, señaló que estas 4 personas, que son 2 mujeres de 54 y 58 años de edad,
así como 2 hombres de 62 y 39 años de edad están en aislamiento y de hecho están aislados en la misma casa, ya que los 4 casos son familiares. En este caso, Luisa, comentarte que pues la casa donde se encuentran estas 4 personas se encuentra bajo vigilancia de la Guardia Estatal, porque el secretario de Salud y el gobernador Jaime Bonilla señalaron que estarán aplicando lo que marca el artículo 178 de la Ley de Salud Pública del Estado, en la cual se dicta precisamente como medida de protección sanitaria el aislamiento, pero también se sujetan al artículo 160 del Código Penal de Baja California, que establece que si una persona que está en riesgo de contagio pues pudiera romper este aislamiento, pudiera ser sancionado con pues hasta prisión de 1 a 4 años, es decir, están vigilados por la policía estas 4 personas con el objetivo de que no salgan de su casa, no rompan el aislamiento que dictó la Secretaría de Salud. Entonces, esta situación ha llamado la atención aquí en Baja California, pero bueno, tanto el secretario de Salud como el gobernador Bonilla señalan que es una medida de carácter preventivo para evitar que este COVID-19 pues genere más casos positivos, porque hasta el momento, repetimos, son 5 casos en Baja California, 4 en Mexicali y 1 en la ciudad de Tijuana, Luisa. Oye, y tenemos información sobre el historial de estas personas. ¿Tienen antecedentes de viaje, de haber tenido contacto con algún ciudadano, por ejemplo, norteamericano? Bueno, los 2 primeros casos que se dieron a conocer esta semana, que son 2 mujeres de 54 y 58 años de edad, tuvieron antecedente de viaje, estuvieron en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Regresaron aquí a Mexicali, sufrieron los síntomas de enfermedad respiratoria, se les aplicó la prueba y dieron positivo. Fueron los 2 primeros casos incluso que se confirmaron en todo el estado. Estos otros 2 casos que se dieron a conocer hoy, de estos hombres de 62 y 39 años de edad, tuvieron contacto con las 2 mujeres, según se informaron, eran familiares, y a raíz de este contacto fue que ahora estos 2 varones, son los casos positivos 4 y 5 en la entidad, por lo que digo, de hecho, las 4 personas están en el mismo domicilio, ya que pues tienen relación familiar entre sí. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Elliot Valdés, por este reporte. Gracias, Luisa. Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti también. Y ahora nos vamos hasta el otro extremo del territorio nacional, por allá en Oaxaca. Pablo Mejía nos tiene información sobre compras de pánico. Se está complicando un poco la situación por allá. Pablo, muy buenas noches. Luisa, auditorio, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, quiero comentarte que en Oaxaca tenemos 2 casos de COVID-19 positivos, 7 sospechosos y 21 casos descartados clínicamente. Así lo ha confirmado el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, como parte del protocolo establecido aquí en Oaxaca para evitar la propagación del coronavirus. Se acató la disposición de suspensión de clases en todos los niveles educativos. Además, la mayoría de trabajadores sindicalizados del gobierno estatal y los municipales también se le aprobó ya la suspensión de actividades hasta el próximo 20 de abril. Los espacios deportivos, recreativos y culturales del gobierno del estado de Oaxaca, Luisa, han sido cerrados para evitar afluencia de personas. También el Centro Mexicano de la Tortuga, ubicado en Mazunte, Tonameca, región costa de Oaxaca, ha cerrado sus puertas ante la gran cantidad de visitantes que tienen cada año, en especial en estas fechas. Aunque los casos confirmados clínicamente de COVID no son muchos aquí en Oaxaca, se han reportado, como bien dices, ya compras de pánico, esto en centros comerciales y tiendas departamentales. Las salchichas, el atún enlatado, el frijol, el arroz, la pasta, el pan blanco de caja, las tortillinas de harina, el huevo y productos de higiene y limpieza han prácticamente desaparecido de los anaqueles. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ha informado que el abasto de alimentos en tiendas departamentales en el estado está garantizado, y precisamente las tiendas departamentales ya han puesto en práctica medidas de higiene para evitar la propagación del COVID-19. Estas medidas van desde delinear en los pisos de las cajas 1 metro de distancia para guardar la que se llama la distancia segura, precisamente poner gel antibacterial en puntos claves de la tienda, limpiar las agarraderas del carrito de supermercado o de las canastas, dotan de cubrebocas y guantes a los cajeros y empleados y empacadores. Hoy, Luisa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Oaxaca y fue severamente criticado. No acató en ningún momento las disposiciones del gobierno que él encabeza, como guardar precisamente distancia segura y no saludar de mano ni de beso. Pues bien, Luisa, esta es la información que yo te tengo desde Oaxaca.
Te agradecemos muchísimo, Pablo. Como bien dices, no es una zona donde se hayan detectado muchísimos casos, tampoco en Guerrero, tampoco en Chiapas, pero sí se está viendo afectada por la inactividad, ¿no? Por el cierre de lugares y bueno, ya iremos a otros puntos para hablar de esto también. Gracias, Pablo. Muy buenas noches, estamos atentos. Muy buenas noches para ti también, ya lo adelantábamos. El tema no es que sean ya focos rojos como algunos estados del norte, como el propio Nuevo León, como Jalisco, a donde iremos más adelante. El tema es que dependen muchas veces del turismo, por ejemplo, el caso de Quintana Roo. Patricia Argonza nos cuenta de algunas medidas drásticas que están tomando ya los grupos empresariales en aquella zona. Patricia, estás por acá, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y al auditorio. En Quintana Roo, trabajadores, en su mayoría del sector hotelero, denunciaron el despido de personal de diversos centros de hospedaje por la contingencia que se registra por el COVID-19. Los desempleados, en su mayoría afiliados a la CROC, aseguran que el sindicato no mantiene una estrategia de apoyo para los cientos de trabajadores que están quedando sin sustento a pesar de que cumplen con sus cuotas en tiempo y forma. Los primeros en sufrir este tipo de despido fueron los animadores, ya que al reducirse el número de turistas, encabezaron la lista en salir de las nóminas de los hoteleros. Por otro lado, empleados del Hospital General en Cancún se manifestaron por no contar con el material de protección antiviral, en especial para atender a enfermos con sospecha de coronavirus. Asimismo, reclaman la falta de pagos y descansos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales para que atiendan su exigencia. Al corte de las 18 horas de hoy, en Quintana Roo se detectaron 86 casos sospechosos, 52 son negativos, 23 en estudio y 11 positivos. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, pues estaremos pendientes a las medidas de mitigación que fueron anunciadas el día de hoy. Esperemos que se inyecte un poco de dinero para reactivar la economía estancada en estos momentos. Gracias, Patricia. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, si escuché bien. Vamos a hacer una pausa, efectivamente. Nos indican que se nos acabó el tiempo en este tour por la República Mexicana, pero todavía nos quedan algunas entidades que visitar. Así que hacemos una pausa cuando son las 9:22. No se despegue, ya le habíamos adelantado que tenemos entrevistas muy interesantes el día de hoy. El tema de finanzas personales, qué hay que hacer en estos momentos de crisis económica, guardo mi dinero, lo gasto, qué hay que hacer en la casa, el tema de la intimidad, también lo vamos a estar platicando con expertos. No se despegue y regresamos en unos instantes más aquí a la Octava Noticias. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Cocine sin grasa y ahorrando dinero en luz o gas. Vea todas las pruebas de resistencia y antiadherencia que hicimos. ¿Ya vio?
urgente. Pide que los jaliscienses no salgan de sus casas durante los próximos 5 días. El mandatario señaló que investigadores de la Universidad de Guadalajara le presentaron un modelo predictivo basado en cálculos matemáticos y que fue realizado con herramientas informáticas, en el cual se proyecta un incremento importante, sustancial de los contagios en los próximos 5 días. Momento crucial, señala el gobernador, a quien vamos a escuchar a continuación, Enrique Alfaro Ramírez. Le pido a los jaliscienses que esta semana hagamos el sacrificio de quedarnos en casa. Un sacrificio de 5 días que podría evitar tener que hacer un sacrificio de meses. 5 días de aislamiento que pueden ser decisivos en el manejo de la crisis que enfrenta Jalisco. Así de claro, este no es un llamado para entrar en pánico, al contrario, este es un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con absoluta seriedad y responsabilidad. Es un llamado sustentado en evidencia científica, no en ocurrencias o corazonadas. Es un llamado que busca evitar el escenario de la cuarentena obligatoria, de medidas radicales por no actuar a tiempo, como hoy sucede en el estado de California. Dijo que se han tomado en Jalisco medidas anticipadas como la suspensión adelantada de clases, la de eventos masivos y también filtros sanitarios en el aeropuerto. También hoy por la mañana el mismo gobernador había anunciado apoyos a pequeños empresarios y gente que tiene un autoempleo. Se trata de una bolsa de 1,000 millones de pesos para apoyar a empresarios y trabajadores informales, 450 millones son para pymes, 150 para productores de maíz y 400 millones para personas en actividades informales de autoempleo. Por último, también pues los ayuntamientos realizarán condonaciones de licencias y permisos para negocios o comerciantes de tianguis. La Arquidiócesis de Guadalajara anunció además en una circular firmada por el cardenal Francisco Robles que del 20 de marzo al 3 de abril las misas se celebrarán sin fieles, pero serán difundidas por redes sociales, y el hospital de Soquípanes también ya fue fortalecido con 230 millones de pesos. Por ahora no ha habido necesidad de hospitalizar a nadie, pero ya se está preparando, y los ayuntamientos también están sanitizando mercados, hospitales y plazas. La cifra no ha sido actualizada, se siguen registrando en Jalisco los mismos 27 casos de los que ayer dábamos cuenta, pero vamos a estar al pendiente, Luisa. Así lo estaremos. Pues muchísimas gracias, Julio, por este completo reporte. Muchas gracias. Muchas gracias, y no es casualidad precisamente que donde hay mayor concentración de casos es también en las entidades donde hay grandes ciudades. Nuevo León, la zona metropolitana donde están el Estado de México y la capital, Jalisco. Todo esto responde a que las grandes ciudades están mejor conectadas con otros puntos del mundo, y bueno, los antecedentes de cada uno de estos contagios son de viaje o bien hacia países europeos o hacia los Estados Unidos. Entonces, las estadísticas y todo lo que nos digan hay que tomarlo con seriedad, pero recuerden que más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Hablando de ocupaciones, es la exigencia que se le hace por allá al gobierno de Guerrero, mientras en unos lugares, en algunas entidades anuncian apoyos, en otros todavía no se ve claro el panorama. Jacob Morales, cuéntanos qué está pasando por allá en Guerrero. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luisa? Buenas noches. Efectivamente, te comento que la Secretaría de Salud del Estado indicó que continúan con 4 casos de COVID-19 positivos en este estado, 3 de ellos en el puerto de Acapulco, y están otros 10 en proceso de realizarse los estudios, y otros 14 resultaron negativos. Este mediodía, en un mensaje por internet, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, anunció el número Covitel 800-772-5834 para atender a la población que tenga dudas del COVID-19. Además, confirmó que se está conformando un equipo que va a atender exclusivamente a turistas en Acapulco, Zihuatanejo y Taxco. Esto ante la llegada de vacacionistas. Te comento que durante la tarde-noche de este día, se vio una nutrida autopista del Sol, incluso en la caseta de la venta del puerto de Acapulco, y la gente está comenzando a salir esta noche en el puerto de Acapulco, a pesar de que durante la mañana se vio mucha ausencia de las personas en la costera Miguel Alemán, sobre todo, donde 200 vendedores de playas bloquearon la costera frente al Parque Papagayo para demandar apoyos e incentivos económicos, y es que después de 3 días comenzaron a resentir justamente la falta de ventas y la falta de turistas que durante esta tarde-noche pues están llegando al puerto de Acapulco. A esta exigencia se han sumado también integrantes de la Canaco Servitur, que informaron que mientras el país no se encuentre en la fase 2 de la contingencia, no van a cerrar los negocios, y urgieron a las autoridades del estado y el municipio a atender incentivos para aminorar el impacto económico
que se va a tener con el cierre parcial ya de cines, restaurantes, bares y discotecas que de manera preventiva, algunas de ellas han cerrado. La alcaldesa de Acapulco, Adela Román, dijo que hay un fondo de 50 millones de pesos, pero que se va a activar una vez que se entre a la fase 2. En tanto, el gobierno del estado indicó que están buscando la forma de entregar apoyos a quienes justamente viven del turismo en el estado de Guerrero, que representa el 70% de los ingresos del estado y que provienen justamente del turismo. Además, te comento que en Zihuatanejo fueron puestas 3 personas en cuarentena luego de que el empresario Juan Domingo Bexman y su esposa pues visitaron Ixtapa y pues dieran positivo a COVID-19. En la capital del estado prácticamente todas las dependencias de federales del estado, el INE, incluso la fiscalía, pues han ya indicado la suspensión de actividades, así como el zoológico de Chilpancingo. El reporte. Gracias, Jacob. Aprovecho ahora que dices que justo vendría una temporada de alto turismo para Guerrero, precisamente porque normalmente estaríamos acercándonos a la Semana Santa. ¿Has sabido, has escuchado, has, recuperado alguno de los planes que tenga la gente, dado que no solo es el tema del turismo normal, es decir, en esta temporada tendrían ganancias que los ayudarían a pasar por otras épocas con menos movimiento? ¿Qué planes alternos? ¿Qué está haciendo la gente, digamos, a nivel local? ¿Qué se escucha? Mira, hasta el momento la población justamente pues tiene bastante temor y no ha entrado en pánico. Sin embargo, en las tiendas, en los súper, se ha visto a mucha gente recurrir, incluso los geles antibacteriales, alcohol y papel higiénico pues están escaseando. En el sector turismo, el propio secretario Ernesto Rodríguez Escalona ha indicado que el impacto va a ser muy fuerte. Sin embargo, todavía no tienen contabilizado la cantidad de derrama económica que se va a perder con esta contingencia. Sin embargo, están llamando a la población a que no se concentre en playas ni en eventos masivos, y todas las actividades turísticas, culturales, artísticas, al menos en Acapulco, han sido canceladas por parte de las autoridades, así como otros eventos privados que ya se tenían como congresos en las diferentes zonas del puerto de Acapulco. La población que vive del día a día y los comerciantes justamente pues están desesperados porque no tienen ingresos a partir de la falta de llegada de turistas, que también te comento, los propios hoteles están recomendando que no salgan a la playa y se concentren en las albercas que tiene cada uno de los inmuebles. Bueno, pues ya veremos si este panorama cambia rumbo a la fase 2, a la que ya nos estamos acercando. Gracias, Jacob. Que pases buena noche. Buenas noches. Y más cerca de la capital, aquí junto en el Estado de México, está nuestro compañero Félix Hernández con el reporte de lo que ha dicho ya el gobernador de esa entidad. Félix, vamos contigo, adelante. Luisa, para darte a conocer justamente que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, hoy a mediodía informó que se van a adelantar la entrega de recursos económicos para los grupos vulnerables que se encuentran inscritos en los diferentes programas estatales que ascienden a más de 1.600 millones de pesos. Reiteró que a partir de hoy, 20 de marzo, también y hasta el 20 de abril, se suspenden las clases de nivel básico en todas las escuelas de la entidad. Las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana, Salud, Transporte y también la Coordinación de Protección Civil trabajarán de manera permanente, mientras que en otras áreas el trabajo se realizará en casa ante la contingencia que se vive por el coronavirus. Tiene 60 unidades médicas el Gobierno del Estado de México, médicas móviles para la atención y evaluación de enfermedades respiratorias distribuidas en todo el territorio mexiquense. Para finalizar, informarte, Luisa, la Secretaría de Salud del Estado de México pues da justamente este viernes este último reporte que en el territorio mexiquense un total de 22 casos positivos a coronavirus. Informó que 15 se encuentran con síntomas leves en aislamiento domiciliario hasta completar sus 14 días de vigilancia epidemiológica. 6 están hospitalizados pero estables y 1 cuenta con alta sanitaria. También informó que hay 44 casos sospechosos a la fecha y 101 pruebas han dado resultados negativos a esta enfermedad. Luisa, el reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Félix. Nos mantenemos en contacto. Fuerte abrazo, hasta luego. Otro de regreso, muchísimas gracias. Pues ya es viernes, viene el fin de semana, pero al parecer no habrá mucha vida nocturna en Yucatán. Freddy Heredia nos cuenta al respecto. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Luisa. Esto es para informarte que el gobierno del estado de Yucatán hace unas horas
Comunico que afortunadamente de los casos de coronavirus, solo 13 personas han estado confirmadas que padecen este mal. Estas 13 personas desde ayer dieron esta cantidad. Sin embargo, el gobierno del Estado ya tomó algunas medidas, como el cierre de discotecas, centros nocturnos, casinos, y los cafés y restaurantes solo podrán laborar hasta las 10 de la noche. De la misma manera le pidió, por favor, a los supers, les pidió a las grandes cadenas de tiendas que las personas de la tercera edad, por favor, se les apoyara y que se prescindiera de su trabajo porque son las personas más vulnerables. Sin embargo, hay algunas comunidades costeras como el puerto de Cizal y de Celestún en donde no están dejando entrar a los turistas porque lo que le están diciendo que esto no es vacaciones, que por favor vayan a su casa porque estamos viviendo una contingencia. Pues es así como se está, y para decirte que en redes sociales llamó mucho la atención que en un municipio, en el municipio de Junumá, cuando fueron turistas extranjeros hubo gente que les dijo, pues vamos a sacarlos, ¿no? Y creo que hasta cierto punto se necesita calma. Sí, se están implementando medidas, por ejemplo, aquí en las carreteras las policías se están parando, ¿para qué? Sobre todo en las entradas de Campeche y las entradas de Cancún, para monitorear a las personas que están llegando al estado, a ver si no tienen pues este padecimiento. Es la información que tenemos, Luisa. Freddy, muchas gracias. Como bien indicas, que esto no nos dé excusas para agredir a otros grupos, así que muchísimas gracias por el reporte. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches, y hablando precisamente de algunos grupos que están específicamente vulnerables por esta crisis, por esta pandemia, en Chiapas los migrantes también ya están padeciendo todo este asunto. Gabriela Coutinho, muy buenas noches, vamos contigo. ¿Qué tal, Luisa? Buenas noches. Los albergues Belén y Jesús el Buen Pastor, que brindan ayuda humanitaria a migrantes que ingresan a México de manera irregular por la frontera sur, cerraron sus puertas ante la contingencia del COVID-19. Los servicios de recepción de migrantes o solicitantes queda suspendido de manera temporal en lo que termina la emergencia. Únicamente estaremos atendiendo a las personas que están ingresando, que están ingresadas en el interior del albergue. Esto lo informó el presbítero César Cañaveral Pérez, director del albergue diocesano Belén. Las jardineras del inmueble, Luisa, que regularmente son ocupadas como sala de espera por cientos de migrantes que llegan a Chiapas, paso obligado por los centroamericanos en su viaje, en su periplo para Estados Unidos, ahora lucen vacías. El albergue Jesús el Buen Pastor, que dirige la defensora Olga Sánchez Martínez, también determinó suspender el ingreso de más migrantes. Hasta ayer entraron los últimos 2 extranjeros, dijo el personal del lugar. Mientras dura la contingencia, los 2 albergues estarán atendiendo a 500 migrantes, la mayoría de ellos hondureños que se encuentran alojados. Antes de la pandemia ingresaban diariamente 20 personas migrantes, pero la cifra descendió drásticamente a partir de la contingencia. Mientras dura la contingencia, en ambos refugios estarán atendiendo, repito, a unos 500 migrantes, en su mayoría centroamericanos, que buscan viajar hacia el norte del país para luego llegar a Estados Unidos. Los albergues para migrantes adoptaron medidas de higiene como el uso de gel antibacterial y colocaron carteles en diferentes idiomas para informar a la población extranjera sobre el coronavirus, las medidas preventivas a tomar y los síntomas que hay que identificar. Hasta el momento, indicaron, no han sostenido encuentro las autoridades que atienden, las organizaciones de la sociedad civil que atienden estos albergues, pues señalaron que no han sostenido encuentros con autoridades sanitarias, ni han llegado a estos alojamientos, brigadas de salud. Pero informarte, Luisa, que el secretario de Salud del gobierno de Chiapas hizo un recorrido con autoridades del Instituto Nacional de Migración para instalar en los puertos fronterizos con Guatemala, pues retenes, instalaron un cerco sanitario, señalaron, para evitar la expansión del coronavirus con el país centroamericano. Ese es el reporte.
Pues habrá que ver, Gaby, porque hasta ahora han llegado por los aeropuertos y no por las fronteras. Entonces, bueno, estas medidas esperemos no se vuelvan un tema de discriminación. Muchas veces la población también reacciona con miedo, con xenofobia, y esto siempre hay que cuidarlo. Así es. Fíjate que hasta ahora las autoridades ni del Instituto Nacional de Migración no han informado qué está pasando con el programa de repatriación de los migrantes que son asegurados, que son detenidos en territorio nacional, tanto en Chiapas como en todo el territorio nacional, y que son deportados a sus países de origen. No sabemos si están repatriando a los migrantes, pero el gobierno de Guatemala sí informó que ellos suspendieron la repatriación tanto de Estados Unidos como de México. Bueno, pues ahí un tema, una petición hacia las autoridades para esclarecer, para transparentar. Gracias, Gaby. Buenas noches. Muy buenas noches. Una situación similar con los migrantes, pero de nuestro país. Se vive en la frontera norte. Ya le contaremos cómo los afecta y cómo nos afecta este cierre parcial de la frontera con los Estados Unidos. Ya le decíamos, traemos todavía temas económicos, temas íntimos, temas psicológicos en esta emisión. Así que no se despegue. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Frente al coronavirus, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Si viajaste recientemente a uno de los países afectados por la pandemia y tienes síntomas de infección respiratoria, evita el contacto con otras personas. Quédate en casa y llama al 800-0044-800. Si te sientes mal, pero no viajaste a algún país afectado, consulta a tu médico. Aprende más en gov.mx/coronavirus. Gobierno de México. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, queso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico e irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no. No al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. La Octava.
noche con 45 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial por el nuevo coronavirus. Le hemos dado seguimiento a los temas de salud, pero las afectaciones tienen que ver también con otros sectores, como por ejemplo el económico. En las últimas semanas hemos visto que los diferentes gobiernos toman medidas para mitigar el impacto que tendrá en sus poblaciones. Aquí en México ya hubo las propias. Banjico ya ajustó la tasa de referencia, las tasas de interés, que es más o menos cuánto nos cuesta un crédito, cuánto nos cuesta los préstamos. En este momento bajaron un poquito de 7% a 6.5%. ¿Esto qué significa? Están tratando de incentivar que la gente gaste, que se mueva un poquito la economía. Y bueno, este es solo uno de los puntos que están ya siendo discutidos. Por cierto, también ha habido otro tipo de decisiones financieras. Le cuento un poquito sobre cómo se está comportando el peso. Hemos estado perdiendo un poco de valor monetario, otros 40 centavos frente al dólar el día de hoy. El tipo de cambio se mantiene entre los 24 y los 25 pesos. Por momentos del día de hoy estuvo en 25.11. Con lo cual, pues hemos roto un nuevo récord. En ventanilla, la moneda estadounidense se vendió en promedio el día de hoy en 24 pesos con 80 centavos. Y por cierto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró otra semana negra cuando perdió 2.5% este viernes. Y bueno, como ya era de esperarse, también en las relaciones bilaterales, en la relación entre nuestro país y los Estados Unidos, hay también cambios. No tiene que ver solo con la moneda, con el peso y el dólar, tiene que ver también con las restricciones que ya se hacen en la frontera. Esta mañana el presidente Donald Trump anunció, como ya había hecho con Canadá, que se va a restringir el tráfico, el tránsito entre México y los Estados Unidos. Es únicamente para los temas no esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente para el turismo. Es decir, el comercio continúa. La medida va a comenzar el día de mañana a primera hora y durante 30 días. ¿Esto qué quiere decir? Si usted tiene una visa de trabajo y puede demostrar que su actividad es esencial, puede ir y venir. Pero si únicamente iba a visitar, por ejemplo, algún estado, este acceso sí será restringido. Trump anunció algunos de los detalles que tienen que ver con esta medida. Por ejemplo, el tema de la migración. Ya nos lo comentaba nuestra compañera Gabriela Coutinho. Se están tomando medidas en el sur, bueno, también en la frontera norte. ¿Se acuerda usted que se había dicho que algunas de las detenciones en los Estados Unidos se deportarían hacia nuestro país? Eso ya no será, se van a mantener en los Estados Unidos para después regresar hacia su país. Hubo un poquito de discusión en las declaraciones públicas el día de hoy. Decía el secretario Pompeo de los Estados Unidos que quizá sería una buena idea que México restrinja los viajes de Europa. El secretario Marcelo Ebrard ha dicho que todavía no estamos en ese momento. Sobre esto nos tiene información nuestra compañera Yadira Rodríguez, así que la escuchamos porque preparó toda una pieza informativa. Yadira, vamos contigo, adelante. El canciller Marcelo Ebrard respondió al presidente de Estados Unidos que México no restringirá por el momento el ingreso de vuelos ni personas procedentes de Europa. Lo que sí se restringirá a partir del primer minuto de este sábado son los viajes turísticos terrestres México-Estados Unidos para contener la propagación del coronavirus. Esta iniciativa conjunta comenzará a las 001 horas del sábado 21 de marzo en toda la frontera terrestre entre Estados Unidos y México por un periodo de 30 días sujeto a extensión previa revisión entre ambos países. Al dar a conocer los acuerdos alcanzados con Estados Unidos para contener los contagios de COVID-19, el canciller garantizó que la frontera se mantendrá abierta para viajes de salud, comercio, paso de combustibles, alimentos, medicinas y materiales médicos. Los viajes considerados esenciales deberán continuar sin obstáculos durante este tiempo. Contrario a lo expresado por el presidente Donald Trump, el canciller dijo que no hay una decisión tomada sobre restringir vuelos procedentes de Europa, donde se concentra el mayor número de contagios de coronavirus. Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco, esa es la pregunta que nos están haciendo. Quizá lo que quiso decir el presidente Trump es México y Estados Unidos están ya tomando acciones o están avanzando respecto a ver o tener una política común en cuanto a los viajes o al acceso de personas a nuestros países. Pero no tenemos una decisión el día de hoy. En los 59 días que van de la contingencia, 1.153 connacionales que estaban varados en Latinoamérica han sido ayudados a regresar a
Muchísimas gracias, Yadira. Vamos a ver por unos segunditos el mapa de Johns Hopkins. Es este centro de estudios que está recopilando toda la organización mundial e internacional sobre los contagios. A este momento se han confirmado 275.427 casos. Una medición importante es la de los recuperados. Johns Hopkins indica en este mapa que ya son 88.250 quienes han librado esta enfermedad, mientras que 11.397 personas han perdido la vida. Esto significa un ratio de más o menos 8 recuperados por cada muerto. China, que se encuentra, según este mapa, en el primer lugar de contagios, ha reportado 2 días sin nuevos casos, por lo menos locales. Otra cosa son los que llegan de fuera, los turistas, algunos que han estado en contacto con países donde se están concentrando los casos. Por ejemplo, Italia, España, ahora Alemania se están sumando a esta lista de países con mayor número de confirmados. El caso de Italia, que en este momento suma 47.021 casos confirmados, es particularmente alarmante. Hay que recordar que en Italia el 28% de la población es mayor de 60 años y esto los coloca como un país vulnerable, puesto que, recordemos, los adultos mayores, las personas de mayor edad, son quienes se ven más afectados por este tipo de enfermedades. Vámonos a una pausa y seguimos contándoles sobre todas las implicaciones de este COVID-19 en México y el mundo. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo, todos en La Octava. Punto 1. Muchas gracias. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Sara Kurrushis. Las mujeres indígenas sufrimos 3 tipos de discriminación: por ser mujer indígena y por ser mujer indígena pobre. Aparte de luchar contra el sistema capitalista, contra un sistema opresor, también lucha contra una sociedad muy racista. Hay que llevar una carga doble, triple para poder llegar a los espacios. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Soy Ana María Miñón, soy conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya veíamos algunas de las implicaciones en la macroeconomía, pero ¿qué significa eso para nosotros, para las personas de a pie? Le agradecemos mucho al doctor en Economía Ignacio Martínez que nos acompaña. Él es también coordinador del Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM, así como un investigador adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la máxima casa de estudios de nuestro país. Doctor, gracias. ¿Nos escucha? Muy bien, sí, Lucia, muchas gracias. Perfecto, al contrario, gracias a usted. Ya lo decíamos, que cambian y no las tasas, que el dólar, etcétera. ¿Qué hacemos los ciudadanos de a pie? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cuál va a ser el impacto para la gente? Bueno, este movimiento que se está dando en estos días, resultado de la propagación del coronavirus, nos está afectando en torno, por ejemplo, el tipo de cambio. Hace un mes, el tipo de cambio, el peso frente al dólar, se cotizaba el dólar en 18.75 pesos. Hoy casi llega a los 25 pesos. ¿Esto qué implica? Permítame ponerlo en algo que no se ha mencionado, pero que es importante tener presente. El gasto escolar que vamos a tener en julio y en agosto. El zapato deportivo blanco de la Estrellita tiene un precio, hace un mes tenía un precio de 1,175 pesos. ¿Sí? Como es un calzado deportivo importado, sin duda esto va a aumentar el precio de este calzado escolar a alrededor de 1,500 pesos. Ese es el impacto que podemos tener si el tipo de cambio, el peso, sigue depreciándose con relación a el dólar. Y también en cuanto a este desabasto que puede provocarse a raíz de la compra de pánico, puede provocar, por supuesto, escasez, y esto también se podría reflejar en el aumento de precios y, por lo tanto, aumentar la inflación. Claro. Aumentar la inflación implicaría entonces que todo nos cueste un poquito más y los salarios no suban junto con esta inflación. Vamos a entrar a una ruta peligrosa. El tipo de cambio se mueve, los productos importados estarían aumentando de precio, y cabe destacar que hay algunas empresas que están despidiendo empleados. Por lo tanto, no solamente estaría aumentando los precios, sino que también estaría aumentando el desempleo. Cabe destacar que venimos de una tasa hace un año de 3.3 a lo que tenemos reciente, 3.5 en el desempleo. Claro. Y también se habla ahora con todas estas medidas de los bancos muchísimo, ¿no? Hay gente que está preocupada por su dinero en el banco. En caso de que esto prevalezca en Europa, en los Estados Unidos, ¿qué pasa con los bancos? ¿Es seguro tener nuestro dinero ahí? Creo que hay una herida abierta por algunos quiebres, por algunos temas de bolsas en Estados Unidos. Hay gente que nos pregunta en redes sociales, ¿saco mi dinero, lo dejo ahí, pago mi crédito lo antes posible? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Siendo aquí habrá que precisar a la teleaudiencia de que el dinero está bien resguardado a raíz de que ahora, a diferencia de lo que teníamos en el 94 con relación al FOBAPROA, es que ahora hay grupos financieros que respaldan al banco. Por mencionar Bancomer, no es el banco en sí, sino que hay un grupo financiero que está conformado por 5 instituciones que forman parte del grupo Bancomer, que a su vez respaldan al banco. Entonces ahí no habrá que caer en ese pánico. Sobre este tema también habría que mencionar que la tasa de interés la redujo Banco de México en 50 puntos, por lo que ahora está la tasa a 6.50. ¿Esto qué quiere decir? Se abarató el dinero precisamente para fomentar e impulsar el consumo, que es lo que va a caer en este 2020, 20 de marzo, 20 de abril. Ok, perfecto. Hablábamos también del tema del dólar hace unos segunditos, teniendo claro eso, por supuesto. En cuanto a los uniformes escolares, pero también, por ejemplo, el gasto gubernamental, refacciones, etcétera, todo esto tendría que ajustarse. Pienso, por ejemplo, no sé, en grandes maquinarias, temas como el metro de la ciudad, que a veces usan piezas importadas. ¿Va a haber ajustes? Es decir, ¿vamos a ver un ir y venir que quizá pueda reflejarse en los precios de los boletos, o ya es ir demasiado adelante?
No, aquí sí ya es ir demasiado adelante. Okay. Sobre este tema, quizá es importante subrayar en torno a equipo y maquinaria importada, que sobre eso se alimenta la empresa. De por sí teníamos una desindustrialización a raíz de que la producción industrial es a la baja. Cerramos 2019 con menos 1.3%, y con esta depreciación del peso, la importación de equipo y maquinaria pues estaría aumentando de costo, por lo que entonces la empresa estaría nuevamente cuesta arriba, ya que sus ventas a raíz de este 2020 están cayendo y su producción, por lo tanto, también disminuirá. Doctor, ¿qué podemos hacer para empezar con las acciones que dependen de nosotros para reactivar la economía? Ya hablaba usted, ya lo hemos visto en muchos estados, de algunos despidos, de que quizá la situación se complique un poquito porque nos va a costar más la canasta, nos va a costar más el uniforme escolar. ¿Qué podemos hacer para entre nosotros apoyarnos? ¿Vale la pena más que nunca ir a la tiendita local, empezar a mover la economía entre nosotros? ¿Qué acciones podemos hacer cada persona para ayudar en esta contingencia? Es muy atinada su observación, y ya lo mencionó usted. Habría que apoyar a la tienda de la esquina, ¿no? Al comercio de barrio, porque las grandes empresas de conveniencia que se encuentran a cada esquina están respaldadas a su vez por una gran empresa, lo que en términos financieros se conoce como tienen tesorería, es decir, de manera interna tienen financiamiento, no así la tienda de Doña Chona que está en la esquina, ¿no? O el pollero, la tortillería. Yo creo que aquí también tenemos que solidarizarnos con este tipo de comercios porque van al día a día. Recomendaciones para cómo gastar, ya por último, ahora sí, doctor, porque sabemos que es una hora complicada. Recomendaciones para los próximos días. No vamos a salir mucho de casa, prevemos un poquito, gastamos un poquito ahorita, previendo que en las próximas semanas quizá no podamos salir. ¿Qué hacer, digamos así, paso a paso estas semanas con nuestro salario? ¿Lo ahorramos? ¿Esperamos instrucciones? ¿Qué hacer con esto? Sí, punto 1, no caer en compras de pánico. 2, este ahorro que vamos a tener a raíz de que ahora no vamos a pagar el microbús, hay que mandarlo pues a la zona de ahorro, y también implementar medidas para poder sacar adelante el gasto. Ver qué es lo que se tiene a la cena para poder determinar cuándo se sale. También otra cuestión, la recomendación es que de la familia solamente salga una persona y que al momento de entrar entre a un sistema de higiene para no contaminar a los demás miembros de casa. Perfecto, doctor. ¿Algún medio de contacto que nos pueda compartir para quienes tengan dudas en nuestra audiencia justo sobre las micro y macrofinanzas que serán fundamentales de monitorear en estos días? Claro que sí, nos encuentran en redes como LACEN MX. Perfecto, pues doctor Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Si nos lo permite, seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias, Ignacio. Vamos con información de última hora. Le vamos a poner en pantalla un comunicado de la Secretaría de Función Pública en el que dice no ha ordenado la suspensión de labores en la Administración Pública Federal. Le leo textual lo que dice este comunicado fechado al día de hoy, 20 de marzo del año 2020. Es el número 33-2020 y dice: la Secretaría de la Función Pública desmiente categóricamente el documento que ha circulado en las redes sociales y que refiere a una supuesta suspensión de labores en el Gobierno de México para afrontar la emergencia. El Gobierno de México seguirá trabajando y garantizando todos los servicios a la ciudadanía, y la Secretaría de la Función Pública seguirá actuando en el marco del Comité Nacional de Seguridad y Salud, el Consejo de Salubridad General, así como del Comité Nacional de Emergencias, en el establecimiento de las medidas pertinentes para hacer frente a cada etapa
etapa de la epidemia del coronavirus COVID-19 y al mismo tiempo garanticen la continuidad de operaciones de la Administración Pública Federal. Hasta ahora, dice este comunicado, los únicos documentos oficiales emitidos hoy por la Secretaría de la Función Pública son el acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública como una medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19. Y el otro documento es el acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos, a que hace referencia a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Esto con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación del coronavirus COVID-19. Aquí está esta corrección a las fake news que han circulado que hace la Secretaría de la Función Pública. Quien también ha hablado sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal es el presidente. Esta mañana dio a conocer información, planes que tendremos que atender en las próximas semanas. Daniel Rosas estuvo en la conferencia matutina y nos preparó esta pieza. La escuchamos. Dani, adelante. Ante la pandemia por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió confianza a la gente y no dejarse engañar por quienes quieren desinformar. Previo a iniciar una gira por Oaxaca, reiteró que el gobierno está listo. Existen los medios y los recursos. Nada más en esta administración se han acumulado 10,000 millones de dólares de un fondo. Hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país. Y decirle a los mexicanos que tengan confianza, que no se dejen manipular. Acusó que de cara a las próximas elecciones algunas personas se quieren aprovechar de la pandemia por el coronavirus. A partir de este viernes comenzó la dispersión de 4 meses de beca para adultos mayores, ya que ellos son los más susceptibles a los efectos del coronavirus. Luego del anuncio de los Estados Unidos de que cerraría su frontera con México, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que se afectarán los viajes de turismo y recreación, pero además informó que se logró que no se vean afectadas las actividades económicas entre los dos países, como el intercambio de mercancías y las operaciones comerciales. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. En cuanto a la repatriación de connacionales a causa del coronavirus, informó que van 1,153. Se le pondrá especial atención a aquellos que se encuentran en países que han cerrado sus fronteras, como los de Centro y Sudamérica. Salvadoreños, por cierto, continúan en México. En la mañanera también estuvo presente la titular de Conagua, Blanca Jiménez, para dar detalles de una consulta que se realizará este fin de semana en Mexicali. Aseguró que el ejercicio coincide con la pandemia, no se suspende, pero se tomarán las medidas para evitar eventuales contagios. Para la Octava informó Daniel Rosas. Gracias, Daniel. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha anunciado medidas. Gabriela Díaz nos cuenta a continuación. En unos segunditos más le contamos a detalle esto que ha hecho público la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de atender las quejas de la ciudadanía, de hacer las recomendaciones pertinentes a las entidades que así lo requieran los ciudadanos. Por cierto, una de las entidades que ya está poniendo en marcha medidas para la contingencia es la capital del país. Javier Ruiz nos informa. Javier, adelante. Como medida preventiva por la pandemia de COVID-19, las ventanillas de pago de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México permanecerán cerradas a partir del próximo 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Se decreta la suspensión de términos y plazos para la realización de trámites. ¿A qué me refiero? Se declaran días inhábiles a partir de lunes y en consecuencia se suspenden todos los términos y plazos de actuaciones y diligencias en los procesos administrativos ante el gobierno de la ciudad, la realización de trámites en general y la atención al público en ventanilla, así como la atención y trámites de solicitudes de acceso a la información pública y datos personales. La Secretaría de Finanzas dará facilidades administrativas para los pagos fiscales.
se prorrogan todos los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de pagos que deban efectuarse durante el mes de abril. Es decir, congelamos los términos de los pagos y se pueden realizar todos los que se tenían que realizar en el mes de abril hasta el 30 de abril del 2020. Excepto las ventanillas de pago de la tesorería, todos los medios de pago implementados por la Secretaría de Finanzas continuarán habilitados. Todos los pagos vía remota se pueden seguir realizando, vía remota y vía todos los auxiliares de tesorería que tenemos, es decir, Oxxos, tiendas, etcétera, ¿no? Todos estos lugares permanecen abiertos. Pagos en materia de desarrollo urbano, construcción y del sector inmobiliario sí podrán acudir a ventanillas a realizar el trámite de manera normal porque se realizarán en distintas dependencias. Luz Helena González, secretaria de Finanzas, afirmó que con estas medidas que se tomó no se está paralizando la actividad económica de ninguna manera. Informó Javier Ruiz. Muchísimas gracias, Javier, y atentos los padres y madres de familia porque hay más escuelas que van a cerrar próximamente. Edgar Mendoza nos tiene la información. Edgar, vamos contigo. La contingencia por el coronavirus ha generado la asistencia a aulas virtuales en las escuelas de nivel medio y superior del país. El Politécnico en la emergencia entre el 17 de marzo y 20 de abril, sus alumnos utilizarán las plataformas tecnológicas y recursos y tutoriales. La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, pospuso el inicio de clases hasta el 20 de abril. A partir del 23 de marzo, las trabajadoras y trabajadores mayores de 60 años no deberán acudir a sus lugares de trabajo. Las actividades administrativas y de investigación en la UAM se realizarán vía remota, en caso contrario se organizarán guardias. La Universidad Nacional Autónoma de México cerró de forma escalonada sus diferentes campus desde el 17 y hasta el lunes 23 de marzo. La autoridad de cada escuela determinará los tiempos y modalidades específicas para reiniciar una vez que las condiciones lo permitan. Sus campus estudiarán a distancia con las herramientas tecnológicas. El Instituto Tecnológico de México, ITAM, a partir del lunes inicia clases en línea y el 13 de abril volverán a clases presenciales. La Universidad Iberoamericana, a partir del lunes, su personal administrativo trabaja y da atención a distancia. Las clases en línea inician el 23 de marzo en su plataforma. La Universidad Anáhuac, entre el 17 de marzo y 13 de abril, impartirá clases en la modalidad en línea. El día 14 seguirán igual hasta nueva orden. Eventos deportivos, culturales, suspendidos hasta nuevo aviso. A partir del lunes 23, el Tecnológico de Monterrey inicia clases en línea. 90,000 alumnos, 55,000 sesiones serán impartidas por 10,000 profesores a nivel profesional y preparatoria. Para la octava, Edgar Mendoza. Muchísimas gracias a Edgar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información. Ya vamos a llegar a la parte íntima que hacer en nuestras casas, cómo combatir la ansiedad en estos días de cuarentena. Así que no se despegue, volvemos con toda la información. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Soy Carlos Gil de Opciones de Vida y estás viendo La Octava.
te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Gobierno de México. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico e irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Los periodistas. El famoso violonchelista Yo-Yo Ma hizo una pausa en su vida, dedicó a los trabajadores del mundo de la salud esta zarabanda de Johann Sebastian Bach. Su capacidad para equilibrar la conexión humana y la verdad científica al servicio de todos nos da esperanza. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Soy Anel Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en La Octava. Son las 10 de la noche con 16 minutos. Es la hora de la información deportiva, que ahora es como deportiva y de salud, mi querido Luis Castillo. ¿Cómo estás, Luisa? Qué gusto saludarte, a toda la audiencia también que nos sigue en el 8.1, también en el 88.1. Iniciamos porque el deporte no se puede abstraer. Hace cuestión de casi una hora la Liga MX emitió un comunicado de prensa que ahora lo vemos en pantalla y dice que deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Esto lo dice Enrique Bonilla Barrutia, presidente de la Liga MX. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud. Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas posibles, soluciones para resolver la situación que atraviesa en especial la familia de la Liga MX y Ascenso MX. En los últimos minutos en las redes sociales empezó a darse información de que estaba muy delicado. Nos atenemos a la información oficial. Hemos tenido información muy cercana al presidente de la Liga MX, que se encuentra asintomático, entonces en cuarentena, es lo que señala el presidente de la Liga MX. Y en este momento, Luisa, las federaciones, los órganos internacionales que indudablemente buscan que la gente que se encuentra en casa, que se debe encontrar en casa, lo pase de la mejor manera. No, ese ojalá no lo pongan, ese por favor que no lo pongan, o los que nacimos en los 80, que somos ochenteros, los famosos penales, ¿no? Que México siempre perdía en penales, en el 94, en el 98 con el Alemania. En fin, que qué bueno que hace esto la FIFA. Sí. Y otra liga que se ha tomado con mucha responsabilidad el COVID-19 es la NBA, que ha lanzado una campaña NBA Together, en donde aquí vemos, para la gente que nos sigue en 88.1, a un ícono del básquetbol, Irving, el Magic Johnson, que además es cero positivo por VIH. Han lanzado una campaña en donde dan a conocer los hechos y las acciones de cuidado. Llevan ya $37 millones reunidos por estas acciones. Pusieron jugadores 37 millones por lo que han monetizado. La meta es de $50 millones y esta cantidad la NBA la va a orientar hacia la lucha para buscar y favorecer a toda la gente que hoy padece el COVID. Y esto, atención, me llamó mucho la atención, válgase la redundancia. La mujer, por supuesto, que ha tomado parte activa en la vida laboral y en el fútbol, en donde todavía se vive el machismo, Luisa. Sí. Todavía se sigue viviendo tristemente el machismo. Y esta historia que les traemos del fútbol español es protagonizada por Judith Romano, Elena Peláez y Ragazze Fernández. Ellas son árbitros
árbitras, que es lo correcto, asistentes de la segunda división y de la Liga Femenil de España. Judith Romano, que vemos esta imagen en pantalla, es anestesióloga. Elena Peláez apoya a recién nacidos. Iragatze Fernández es enfermera. Todas ellas han regresado a sus oficios, a sus profesiones, y hoy también están en esta lucha con las autoridades de salud de España, tratando de ayudar a los más necesitados. No hemos dominado el mundo porque no hemos querido, pero es impresionante. Imágenes que me impresionaron cómo cada fin de semana se ponen el short, el silbato, la bandera y arbitran. Y hoy asumieron esta responsabilidad social. Ellas dijeron, no vamos a guardarnos, no vamos a ejercitarnos como la mayoría de los árbitros, nosotros vamos a tomar esta acción social. Extraordinario, Luis. Extraordinaria. ¿No? Pues qué bueno que nos presenta sus caras y sus nombres para seguirlas. Y finalmente, una nota agradable. Lionel Messi, todos los conocemos, por supuesto, uno de los grandes futbolistas, la famosa pulga con el Barcelona. Que ha quedado de ver, por supuesto, en la selección argentina, y cada fin de semana nos deleitamos con este tipo de acciones, grandes jugadas. Hoy Lionel Messi también está en cuarentena allá en Barcelona, en España, y hoy su esposa Antonella Roccuzzo publicó esta imagen. Miren ustedes, ¿qué tiene que ver? Es el gimnasio particular de Lionel Messi, pero al fondo tiene un hombre que lo inspira, Mohamed Ali, un ícono no solo del deporte y del boxeo, sino un ícono en los 60 de la lucha contra el racismo, así que vaya inspiración que tiene la famosa pulga Lionel Messi. Fíjate que yo normalmente soy team Cristiano Ronaldo, pero me gusta mucho la historia de Messi en particular. Entiendo que Antonella era su vecina y como que no tiene una historia ya de desde muchos niños años, muy se local. conocieron. Leo Messi se va a los 13 años de Rosario, su ciudad natal, a Barcelona, se va a su familia. Tenía un problema de crecimiento, lo ayudan en Barcelona y se termina llevando a Antonella, ¿no? Y su esposa. Pues mira, ahí tenemos como muchas señales de la personalidad, ¿no? Esta figura inspiradora, sin duda una figura política, una figura de lucha y bueno, esta historia familiar que también seguimos de cerca. Exactamente. Luis, amigos de la audiencia, la información deportiva, nos reencontramos aquí mañana. Así es, tocayo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por presentarnos a estas mujeres árbitras, por cierto. Vamos a continuar con la información en lo que respecta al COVID-19 en materia de salud. Ayer le platicábamos un poquito sobre cómo están funcionando ciertos centros. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, ya está dedicado exclusivamente a atender a los confirmados por este nuevo coronavirus. Lo vemos en esta pieza informativa de nuestro compañero Miguel Luna. Habilitar el Instituto Nacional de Nutrición para atender de manera prioritaria casos de coronavirus. A unos días de que México pase a la fase 2 de contingencia, la Secretaría de Salud dispuso que en este hospital se concentre la mayoría de los enfermos. La recepción fue acondicionada para realizar pruebas de COVID-19 a pacientes con síntomas de contagio. Debido a esta medida, se han reprogramado citas, consultas y cirugías no urgentes. Entiendo que estamos en contingencia, entiendo que es importante no arriesgar más a nuestros familiares, porque no soy yo la paciente, es mi mamá. Sí entiendo eso, pero pues que haya un comunicado, que nos avisen, porque yo hago 2 horas y media de mi casa para acá. Ahorita me aviento otro regreso y ya fueron 5 horas de pérdida de tiempo. Familiares de enfermos de cáncer denunciaron que ya no los están atendiendo ni canalizando a otros hospitales. Les dicen que regresen en 3 meses. Las medidas de higiene se han reforzado para evitar riesgos de infección, aunque no todo el personal médico usa cubrebocas. Sí, sí los hay. Mi tía ha sido muy bien atendida. No nos han pedido nada. Hay gel, hay agua, hay jabón en los baños. Sí, está muy bien el hospital. ¿El personal médico también está protegido? No todo. De hecho, algunos médicos me sorprende que no tengan el cubrebocas. En otros hospitales como el INER se ha restringido el acceso y el cubrebocas es obligatorio. Sí, asegurado aquí en el hospital ya hay varios servicios que se le están dando de higiene, como fumigar, cambiar sábanas, comida fresca, cubrebocas, medicina más buena. Enfermeras que prefirieron el anonimato denunciaron que los insumos que les proporcionan como cubrebocas no son los adecuados para atender la emergencia.
Para La Octava, Miguel Luna Flores. Muchísimas gracias, Miguel. Y hablando de implicaciones por este COVID-19, me da muchísimo gusto presentarles a César Galicia. César es psicólogo y sexólogo, que es una combinación ganadora en estos días de cuarentena. Así que, César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, Luisa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? No, pues todo lo contrario. Gracias por estar con nosotros. Veía en tu cuenta de Twitter, @CésarGalicia_, un hilo que ha sido fantástico, que se ha compartido mucho sobre la ansiedad, sobre estar en nuestras casas imaginándonos esta pandemia y los peores escenarios y la importancia de atenderla, de atender estos sentimientos que estamos teniendo. Sí, lo que pasa es que esta época, creo, una de las cosas, bueno, entre las muchas cosas que vienen como encima ahorita y que van a estar como más complicadas con los días venideros, va a ser el tema del estrés. Claro. El tema de estar en encierro, de estar en distancia social, de la preocupación de enfermarse, una enfermedad, toda la cuestión económica, o sea, muy probablemente va a comenzar a disparar nuestros niveles de estrés. Y creo que es importante que comencemos o que sigamos hablando, si es que ya comenzamos a tener esa discusión, para poder mantener el estrés a raya, para que no solo afecte para que no afecte nuestra salud. Para que no afecte nuestra salud mental, sino para que además no afecte nuestra salud física también. Ok, ¿y qué recomendaciones tienes en este sentido, César? ¿Hay algún ejercicio, alguna receta mágica para tratar de mantener nuestro estrés bajo a pesar del panorama? Pues creo que hay una cosa que entender. Cuando el cuerpo se estresa, lo que sucede es que acciona un mecanismo de supervivencia llamada respuesta de estrés agudo. El famoso flight or fight, huir o luchar. Básicamente se trata de una respuesta en la que se dispara cortisol, se dispara adrenalina, se suprime el sistema inmune, la sangre deja de ir a cabeza, estómago, genitales para dirigirse a los brazos. Es una respuesta que se originó hace miles de años y que el objetivo era poder responder ante amenazas como muy concretas, ¿no? Cuando respondíamos ante estas amenazas, por ejemplo, un animal peligroso luchando o huyendo, esta respuesta desaparecía. Y entonces toda esta alteración que tenía el cuerpo regresaba a la normalidad y todo bien. Pero el problema es que ahorita estamos enfrentando situaciones de estrés ante las cuales es muy difícil actuar y que no necesariamente son las mismas que desarrollaron esta respuesta hace miles de años. Y lo que está sucediendo es que si tú tienes en tu cuerpo trabajando así, con un montón de adrenalina y cortisol y todo esto, unos 40 minutos, 1 hora, 2 horas, no pasa nada. Pero si después de 3, 4, 5 horas se mantiene esta respuesta, es decir, se convierte en una especie de estrés crónico, entonces vamos a empezar a tener un montón de afecciones en el cuerpo, ¿no? Lo que está sucediendo es que algunas de las cosas que disparan el estrés son falta de certeza, falta de información, incertidumbre en general, ¿no? ¿Y qué es una pandemia? Pues un montón de incertidumbre, porque no sabes si te va a dar, no sabes si las personas alrededor las van a tener, de repente es un poco difícil saber cuál es la información correcta, cuál es la que no, si confías en la estrategia que está teniendo el gobierno, si no, si te quedas en casa, si no, ¿sabes? O sea, como hay un montón de incertidumbre alrededor, sí. Y eso es lo que hace es que va a mantener la respuesta de estrés súper arriba. Si entendemos esto, entonces podemos entender 2 cosas. La primera, que es completamente normal sentir ansiedad ahorita, ¿no? Entonces, no hay que batallar contra eso. No hay que ser duros con nosotros mismos. Exactamente, porque es completamente normal que en este momento pues, se nos dispare la ansiedad y el estrés y cierta paranoia. O sea, es normal en esta situación. Es lo esperado y nuestro cuerpo está reaccionando para defendernos de la mejor manera que puede. No es la manera ideal para esta situación, pero es la mejor manera que puede. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es, si entendemos que esto es una cuestión biológica que se está disparando para defendernos y que la manera de desactivarla o mantenerla un poco a raya o hacia abajo es actuando, porque originalmente se desactivaba cuando actuábamos, cuando luchábamos o huíamos, cuando nos veíamos lejos de la amenaza y regresábamos al control, tenemos que hacer ahorita acciones que nos ayuden a sentir control. No sé si esto se entiende. Ok, pero te refieres a, literal, si estamos sintiendo pues que nuestro cuerpo reacciona a ejercicio o acciones como rutinas. Sí. Por ejemplo, Lo dijiste muy bien, rutinas. Tener rutinas, sobre todo si se van a quedar en casa, despertar a la misma hora, comer a la misma hora, dormir a la misma hora, trabajar el mismo número de horas todos los días. Esto va a ayudar a sentirnos control. 2, hacer listas, ¿no? O sea, ahorita es muy importante tener como listas que nos hagan sentir como de, ya hice esto, y ya hice esto, y ya hice esto, y ya hice esto, control. 3, respiración.
Si no tienen ejercicios de respiración, si no conocen, si hacen yoga o meditan, ya los conocerán. Pero si no, hay uno muy sencillo que les recomiendo, que es simplemente respiran 4 segundos inhalando, sostienen 4 segundos y exhalan 4 segundos, ¿no? Inhalan 4 segundos, sostienen 4 segundos, exhalan 4 segundos. Y la respiración debe de ser, si lo pueden hacer un poco más lenta, ideal, que no canse, que no lastime, que es una respiración controlada. Eso va a ayudar a que su sistema nervioso parasimpático se active. El sistema nervioso parasimpático es básicamente el que nos relaja, ¿no? Entonces va a ayudar a relajar el cuerpo. Entonces respiración es una opción. ¿Cada cuándo hacerlo? Cada que te sientas estresado o estresado. Otra opción, que puede ser muchas veces, ¿no? No, por favor. Otra opción. Es escribir, crear algo, ¿no? Crear algo nos va a dar la sensación de control, nos va a dar la sensación de que estamos haciendo algo con esta ansiedad, de que la estamos enfrentando a esta situación. Entonces, escribir, componer algo, dibujar, estar tocando algún instrumento si lo tocamos, cantar, etcétera, esa es otra, ¿no? Cosa que se puede hacer para regresarle al cuerpo el sentido de control. Y una más que creo que es la más importante es que ahorita estamos hablando mucho de distanciamiento social, ¿no? De aislamiento, de todo esto. Ahora salió Susana Distancia, que está súper chistosa, ¿no? Sí. Que haya distancia física no quiere decir que tiene que haber distancia social. Entendida la distancia social, como que tenemos que en este momento aferrarnos a todas las maneras y todo el contacto que podamos tener con las personas, aunque sea a distancia, aunque sea a través de lo virtual, ¿no? O sea que toda esta práctica que ya estuvimos haciendo de irnos a las redes sociales, de usar el WhatsApp, todo de lo que se quejaron nuestros abuelos y papás, en este momento es útil. En este momento es lo más útil porque nos va a ayudar a sentir control, nos va a ayudar a sentir, sobre todo quienes, por ejemplo, yo que ahorita ya estoy en cuarentena, ¿no? O sea, que ya estoy aislado, quienes podamos hacer esto, quienes tengamos esta opción, pues o sea, vamos a tener el peso de la soledad, ¿no? Entonces es muy importante que estemos hablando con las personas, que si podemos hablar con nuestros vecinos de ventana a ventana lo hagamos, ¿no? En Europa ya vimos cómo hemos visto todas estas acciones súper divertidas que hablan de balcón a balcón, que hay gente que se pone a bailar o a hacer ejercicio en los techos, ese tipo de cosas. Lo que podamos hacer del estilo, ¿no? El jueves hice una reunión con mis amigos en donde nos echamos unas chelas en Skype, ¿no? Ese tipo de cosas que ayudan de alguna manera a sentir cercanía, ¿no? A que a la cercanía, a la distancia física no se sienta tanto. Y si estás en cuarentenado con alguien, ¿no? Pues intentar mantener la cercanía física. De todas maneras, si estás cohabitando con una persona, es muy probable que si una de esas personas se infecta, la otra también. Entonces no tiene mucho sentido limitar la distancia física de personas que están viviendo juntas. Ah, mira, qué bueno que entras en este tema, porque justo era mi siguiente pregunta, aprovechando todos tus campos de conocimiento. Hay, campañas por todos lados diciéndonos que se contagia por estornudos, por contacto, digamos, ¿no? nasal, etcétera. Pero ¿qué hay de la parte sexual? También la parte íntima, ¿qué hacemos con nuestras parejas? Le seguimos dando besos a nuestros hijos también de buenos días. ¿Qué pasa con esta intimidad propia de las casas? Ok, lo primero es, el COVID no se transmite sexualmente, ¿no? Digamos por los fluidos sexuales, pero lo que sucede es que se transmite por saliva. Entonces, en el acto sexual hay tanto tocamiento, tanta cercanía, tantos besos, que si tienes sexo con una persona infectada, ¿no? Pues es probable. Esto obviamente depende de cada quien. Lo que yo he leído y he hablado con médicos es que en lo que coinciden es cada hogar tiene que tener sus protocolos, sus reglas, su todo para evitar infectarse. Tomando en cuenta lo que acabo de decir, si una persona se infecta en el hogar, lo más seguro es que el resto se infecten, ¿no? Si una persona se infecta, todo mundo tiene que aislarse en ese hogar, porque lo más seguro es que todos se vayan a infectar por las dinámicas del hogar, ¿no? Tomando en cuenta eso, pues no tiene sentido dejar de tener sexo, ¿no? Claro. O sea, como, ¿para qué le agregas abstinencia al asunto, no? Si es pareja y si es una dinámica que tienes. O sea, mientras no haya alguien vulnerable, digamos, una persona con alguna enfermedad preexistente o un adulto mayor, las familias, digamos, pueden seguir dentro de la casa con su dinámica normal. Y solo pues cuidarse. Más que nada cuando estén dentro de la casa. O sea, lo que tenemos que entender, sobre todo quienes, por ejemplo, estamos cohabitando ahorita con una pareja, es que cada vez que salgamos, ¿no? Nos exponemos, ¿no? Entonces, pueden haber dos opciones ahí. O sea, como el tomar un montón de medidas para tener la distancia incluso en el hogar, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es que probablemente no suceda en muchos hogares,
¿no? Si no sucede lo que se tiene que hacer entonces, y digo, esto no lo digo como médico, ¿no? O sea, lo digo basándome en lo que he leído, que tienen que mantener como atención a la salud, etcétera. Si una persona se enferma, se aísla, o sea, se aísla toda la familia, etcétera. En ese sentido, las parejas que ahorita están cohabitando, ¿no? Si no están saliendo, si no se están exponiendo, pues tampoco tienen que dejar de tener sexo. Y si una sale y todo, pues tienen que entender, o sea, como en todo es entender los riesgos, ¿no? Claro. Entonces, si una persona sale y regresa, ¿no? Ahí ya hay... Ya está de cualquier forma, Exacto. el riesgo. Ok. ¿No? Entonces es pensar, ¿qué voy a hacer con esto? Como pareja, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y además, vaya, y si no nos queremos arriesgar, pues hay muchas otras opciones, ¿no? O sea, se puede hacer sexting, ¿no? Todas las formas de sexo virtual es en este momento sexo seguro de coronavirus. Claro, de ¿no? forma segura y consensuada, por supuesto. Exacto, de forma segura, consensuada, respetando Y la privada, privacidad, la intimidad, todo. Es algo que se puede hacer, ¿no? Ponía de broma, o sea, que pueden, por ejemplo, 2 personas masturbarse a 1.5 metros de distancia, ¿no? Mientras se ven. O sea, se pueden hacer como cuestiones creativas como para no soltar esta parte. ¿Qué sí recomiendo que se limite en este momento? Obviamente citas, ¿no? Sí, nada de andar conociendo gente nueva ahorita. Exacto, nada de estar usando apps, ¿no? Tinder, Grindr, etcétera, como no sería lo ideal. Okay. También se cancelan los besos de 3, ¿no? Para quien ya los implementaba, se cancelan, ¿ok? ¿no? Se cancelan. Exponerte a ir a un club swinger, a una orgía, a un cuarto oscuro, ese tipo de prácticas, pues todavía más. Okay. ¿No? Y también que si las personas están teniendo sexo ahorita, pues también es un gran momento para cuidar los métodos anticonceptivos. Claro. ¿no? O sea, porque pues, podría ser muy incómodo no solo de repente infectarse de coronavirus, sino además infectarse de alguna otra infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, como pues, aumentar un poco, cuidar un poco más como las cuestiones de cuidados sexuales que se deberían de tener naturalmente. Y saber, estar conscientes de los riesgos que se corren y en función de eso tomar decisiones. Oye, César, nos quedan unos segunditos, pero no quisiera dejar de preguntarte, ahora que hablas de justo este aislamiento, de esta sensación como de miedo para afuera, es un momento también en el que podrían surgir algunas enfermedades psicosociales, algunos trastornos, hablo por ejemplo de depresión, de temas obsesivos, de TOC, etcétera. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿A quién le pedimos ayuda en caso de que empecemos a ver síntomas? Muchos terapeutas, yo llevo trabajando de esta manera a distancia, dando terapia desde hace varios años, pero hay muchos terapeutas que están comenzando a ofrecer sus servicios de esa manera. Entonces, si tienes la oportunidad, es un gran momento para ir a terapia, ¿no? Se puede aprovechar que pues, lo puedes hacer en la comodidad de tu hogar, etcétera, ¿no? Pero es un gran momento por lo mismo que dices. Y sobre todo estar pendiente, intentar mantener una rutina nos puede ayudar, o sea, procurar una rutina es un gran ejercicio porque además cuando rompemos la rutina es cuando nos podemos dar cuenta que algo está pasando con nosotros, ¿no? O sea, si yo intento mantener una rutina y de repente estoy notando que me cuesta más trabajo levantarme a cierta hora o dormir a cierta hora o estoy comiendo mal o, ¿sabes? O sea, son indicadores que pueden decir, me estoy deprimiendo, estoy teniendo algún momento ansioso, algo así, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Y nada más para cerrar, la salud mental es esencial cuidarla ahorita por 2 razones principales. La primera es porque de por sí es importante, ¿no? Y porque es la que media nuestras relaciones y sobre todo si vamos a estar cohabitando ahorita con un grupo de personas, pareja, familia, amigos, lo que sea, ¿no? O sea, es importante intentar mantener esto para poder tener una buena relación con las personas y que no, además de la crisis de una pandemia, no tengamos una crisis en el hogar, ¿no? Claro. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque si dejamos que nuestros niveles de estrés suban, cuando suben los niveles de estrés nos enfermamos, porque se suprime el sistema inmune. Nos quedamos más expensas, ya no solo de coronavirus, sino en realidad de cualquier enfermedad. Entonces, todavía es más importante cuidar esto porque necesitamos ahorita tener nuestro sistema inmune a tope, en el mejor momento en el que podamos, ¿no? Entonces, estar haciendo ejercicio en casa es algo que puede ayudar, ¿no? Estar intentando actividades recreativas, si se puede bajarle un poco el trabajo, que se baje, si se puede, les digo de nuevo, crear algo, respirar, etcétera. Cualquier acción que nos ayude a mantener el estrés abajo nos va a ayudar a enfrentar esto de la mejor manera posible. Pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, ya lo hemos dicho en múltiples veces, estamos en esto juntos, apoyarnos, compartir conocimiento. En 30 segunditos, ¿dónde te podemos localizar en caso de tener alguna duda? ¿Hay alguna vía de contacto pública?
Sí, César Galicia _ en Twitter, César Galicia, así nomás en Instagram, y en YouTube y Facebook tengo una página donde comparto contenido de educación sexual llamada Sexplaining. Ah, buenísimo, Como pues. explicando en inglés, pero con la S antes, como Sexplicando, Sexplaining. Perfecto, pues para estos días en los que tendremos harto tiempo para ver videos, ahí está otra recomendación. Gracias, César. Gracias, Luisa, que estés muy bien, bonita noche. Igualmente, muy buenas noches. Bye. Y pues precisamente hablando de aislamientos, de personas que ya viven en cuarentena, la situación en Italia está bastante delicada. Es el país ya con más muertos en esta pandemia. Vamos a ver algunas imágenes, algunas historias de cómo están viviendo por allá esta crisis de salud. Aquí la situación no es muy fácil. Estamos encerrados desde el 5 de marzo, cuando el gobierno decidió de cerrar escuelas y otras tiendas, todo lo que es superficial. Solo están abiertos hospitales, por supuesto, bancos, correos, tiendas de alimentos y farmacias. Tenemos que salir con un papel del gobierno. Y hay policía que obviamente checa que la gente salga solo por urgencias. Hoy Italia sobrepasó China en número de muertos. Entonces, por eso les digo que es muy importante que la gente desde el principio se quede en casa y siga completamente todas las instrucciones del gobierno y de lo que dice la sanidad mundial. En los hospitales, por ejemplo, aquí son llenos de enfermos. También los médicos, enfermeros están enfermando y no es fácil la situación. Entonces, por eso, aunque puede parecer así como algo surreal, pero realmente no lo es. Tenemos que quedarnos en casa, tenemos que seguir todo lo que nos dicen, porque podemos solo hacer daño a todos. Y nada, simplemente para decirle eso, para decirle que se queden en casa y solo salgan para las urgencias. Y nada. Y creo que, no sé cómo está la situación en México, pero creo que pueden hacer algo y si aún la situación no es tan fea como aquí. Los dejo y le mando muchos saludos y nada, gracias por esta entrevista. Bye. Gracias, Lucía, por compartir en exclusiva tu testimonio con La Octava. Te mandamos mucha fuerza de regreso y le agradecemos muchísimo a nuestro compañero Edgar Estrada, que ha estado monitoreando estas historias en diferentes geografías. Vamos ahora a ver cómo vive estos días la actriz Rosana Nájera. Ella está en aislamiento en Madrid, España. Vamos a ver las imágenes. Hola a todos mis amigos de La Octava. Hola, Luisa. Bueno, les quiero mandar como este video para pedirles a todos mis compatriotas mexicanos que por favor se cuiden. Quiero contarles un poquito de mi historia. Yo estoy en Madrid desde el mes de octubre. Me vine a vivir para acá, decidí venirme un año. Estaba estudiando y bueno, la verdad es que la vida estaba siendo toda maravillosa por acá. Me encanta España, soy muy feliz cada vez que vengo a Madrid y nunca imaginé pues que me tocaba vivir una experiencia tan fuerte. Bueno, pero ni en Madrid ni en ningún lado. Y quiero aprovechar para pedirles a todos los mexicanos y contarles un poco de cómo veía yo cuando veía en las noticias que todo esto estaba pasando en China. Me parecía algo muy lejano y decía, pues pobres chinos, está fuertísimo, qué mal que se esté muriendo tanta gente, pero lo veía muy lejano. Cuando llegó aquí a España, de verdad dije, bueno, algunos contagiados, nunca imaginé
que tuviera yo que vivir una cuarentena, nunca imaginé tener que estar encerrada en un departamento, estar lejos de mi familia. Les voy a platicar tantito, yo me vine para acá con Cris, con mi pareja, y él regresó a México hace 15 días porque él es fotógrafo, tiene trabajo allá, generalmente va cada mes y medio, cada 2 meses, y coincidió en que le tocaron hacer fotos allá, y hoy en día pues no puede regresar porque ya cerraron fronteras, tanto terrestres como aéreas, para no españoles. Todavía están dejando entrar a los españoles o gente con residencia. Y es bien fuerte tener que estar lejos de tu familia, tener que estar lejos, en mi caso, de mi pareja, y en un país que por más que amo, pues no es mi país. Entonces, si alguien de ustedes, mexicanos, está lejos de México, está lejos de sus familias, no sabemos cuándo vayan a ponerlos en cuarentena ustedes, que a mí me parece que lo debieron de haber hecho ya. Me da mucho gusto ver en redes sociales que ya están tomando la iniciativa muchos de ustedes y no están esperando a que les den esta orden. Háganlo de verdad, porque creo que ahorita estamos a tiempo de salvarnos a nosotros, de salvar a nuestras familias, y de que esto no se vuelva tan grande como en Italia, como en China y como tristemente ahora aquí en Madrid. Así que pues les paso mi experiencia. Si me preguntan cómo se está viviendo acá, pues difícil. En la calle no podemos salir. Para la única justificación, más bien, que nos dejan ir es como para ir a comprar comida y para ir a la farmacia. Pero hay policía en la calle, y si tú estás lejos de tu casa te multan. Si ven que no estás yendo a comprar realmente algo necesario, te multan. No puedes salir en pareja. Las familias no pueden salir, un esposo acompañado a su esposa al súper, tienes que ir solo porque si no te multan. Ya aquí ya están pasando pues cosas fuertes de personas que no lo están tomando en serio, y la policía se está poniendo dura, que me parece que está muy bien. Yo la verdad es que creo que es la única forma de combatir, y pues desgraciadamente las cifras siguen subiendo. México, por favor, hay que reaccionar antes de... Estamos muy a la par de los primeros días de España, estamos teniendo el mismo número de contagios en México. Creo que de verdad es momento de ponernos las pilas y de demostrarle al mundo lo que nos convertimos los mexicanos cuando queremos, cuando nos unimos. Y nada, pues les mando un beso muy grande y espero que esto termine pronto para todos. Besos a todos mis amigos de La Octava. Gracias, Luisa. Al contrario, Rosana, muchas gracias por esos ánimos, por ese apapacho que, como bien dices, nos caracteriza a los mexicanos. Gracias a nuestro compañero Edgar también por haber entrado en contacto con ella, por darnos un poquito de luz a cómo se está viviendo esto en los diferentes países. Vamos a una pausa y regresamos con más recomendaciones de qué hacer en estos días de aislamiento, en estos días que pasaremos en casa. No se despegue. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Cobertura especial coronavirus. Para que tengas información seria, útil, verificada y de calidad, te invitamos a seguir la cobertura de La Octava. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Cuándo terminará la cuarentena? Yo soy Hernán Gómez y nos vemos a las 8 de la noche por La Octava Televisión. Aquí los esperamos. Cobertura especial coronavirus con Hernán Gómez. De lunes a domingo a partir de las 20 horas. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Sara Kurrushis. Las mujeres indígenas sufrimos 3 tipos de discriminación: por ser mujer indígena y por ser mujer indígena pobre. Aparte de luchar contra el sistema capitalista, contra un sistema opresor, también lucha contra una sociedad muy racista. Hay que llevar una carga doble, triple para poder llegar a los espacios. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos los periodistas.
lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava 8.1. Todos La 8.1. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Tenemos varias recomendaciones para estos días de estar en casita, de estar tranquilos. Antes, mi querido Edgar Estrada, te quiero agradecer por estos testimonios tan valiosos que nos compartes de mujeres en Italia, en España, de cómo se está viviendo ya el aislamiento, que nos decía el psicólogo puede ser terrible, ¿no? La soledad. Al contrario, Luis, hay que destacarle a nuestro público precisamente que ellas quisieron compartir estas historias contigo. Ellas dijeron, bueno, pues queremos compartir con el público de Luisa precisamente en La Octava todo lo que estamos viviendo, estos momentos de aislamiento que son tan duros para ellas dos, no solamente como mujeres, sino como ciudadanas ahora del mundo, precisamente en Italia, en Madrid, en otras partes del mundo, que estaremos buscando estas historias para compartirlas con el público de La Octava, pero siempre hay opciones de entretenimiento en casa. Empecemos con la película Toc Toc, a propósito de la entrevista que tuviste hace unos minutos. Los trastornos obsesivos compulsivos llegaron no solamente al teatro en nuestro país, también llegaron al mundo cinematográfico, esto en España, con esta película que estamos viendo, el cartel, tengo que ir a verla, tengo que ir a verla, tengo que ir a verla, y esto, bueno, pues un poco en tono cómico, con un toque que sucede en esta puesta en escena, ahora en película, que bueno, pues la gente la puede encontrar precisamente en el streaming, en la situación que más les convenga en sus casas, pero también, bueno, pues hay que destacar que Filippa Giordano llamó, esta cantante italiana, que bueno, pues radica en México desde hace algunos años, llamó a quedarse en casa, y el día de mañana, bueno, pues estará realizando un concierto o una participación en streaming para todos sus seguidores. Así es que bueno, pues vamos a ver un poco de lo que comenta Filippa Giordano precisamente en sus redes sociales. Hola a todos. Como les había platicado anteriormente, ya estoy lista para este próximo sábado vernos en un Facebook Live. Así que estén al pendiente para vernos y poder platicar. Hi everybody, I'm ready, I'm at home, ready to do a Facebook Live with you on Saturday. Don't miss it, and we'll see you there. We can share this moment together and talk about everything. Amici cari, sono qui già a casa come voi, cercando di superare questo momento difficile, e sarò in un Facebook Live per parlare con voi e per farvi un po' di compagnia, farci un po' di compagnia questo prossimo sabato, così non ve lo perdete e ci vedremo presto. Ahí está lo que dice Filippa Giordano para estar atentos el día de mañana, pero también el productor Alex Go, a quien hemos visto, bueno, pues en diferentes puestas en escena con gran éxito, entre ellas Jesucristo Superestrella y Hoy No Me Puedo Levantar, llamó a quedarse en casa con este video precisamente.
Y seguramente pronto estarán llenas esas salas de teatro y por supuesto también de cine, Luisa, pero bueno, pues el Festival Internacional de Cine Guanajuato, el GIF lanzó la convocatoria para producción de guión cinematográfico, así es que todos los que les gusta escribir y están en casa, bueno, pues es el momento para aprovechar, empezar a escribir sus historias y pueden ganarse hasta 50,000 pesos en el caso de guión cinematográfico y en el caso del cortometraje, bueno, pues serían 25,000 pesos, es que empezar a plasmar estas historias que justamente la actriz Gabriela de la Garza no participa en el GIF, pero sí subió su historia en Twitter en donde la vemos que está tejiendo y así es que bueno, pues ella se está aplicando en su casa, haciendo una actividad que es tejer, así es que seguramente muchas mamás, muchas hijas que están, incluso algunos hijos pueden empezar a aprender a tejer algunas cosas, así es que ahí vemos la imagen de Gabriela de la Garza y también El Recodo anunció un reality en el que estarán subiendo 9 episodios de 10 minutos, esta agrupación de música que sin lugar a dudas ha conquistado al mundo de Mazatlán, bueno, ellos estarán compartiendo bromas, compondrán canciones, habrán confesiones, incluso hasta cocinarán, Luis, en estos episodios que El Recodo estará preparando precisamente en sus redes sociales. Son 9 episodios de 10 minutos y también una buena recomendación es la película Cronocrímenes. Cronocrímenes es una cinta hecha por Nacho Vigalondo, una cinta de ciencia ficción, muy interesante. Esta película, bueno, pues ya tiene algunos años que se estrenó, pero vale la pena buscarla en cualquier servicio de streaming. También la película La Mujer que Cantaba, que justo vimos hace un par de años protagonizar la versión teatral a Karina Guidi aquí en nuestro país, se llamaba Incendios. La Mujer que Cantaba es una película fuerte, eso sí hay que destacarlo, una historia cruda, pero bueno, pues es una historia escrita por Wajimo Wabat, un canadiense, quien justamente realizó lo que llamamos la tetralogía La Sangre de las Promesas, diferentes historias que tienen que ver con el ser humano. Y bueno, pues para los que les gusta leer, están unos libros, audiolibros y podcasts, esto a través de Script. Ahí podrá la gente suscribirse durante 30 días de manera gratuita para aprovechar todas estas actividades, libros, audiolibros y podcasts. Y finalmente, bueno, pues hay que destacar que en La Octava hay una programación intensa para estar bien informados durante estos días, Luisa. Así es, aprovechamos que nos das pie para anunciarle a nuestra audiencia que estaremos tanto sábado como domingo. ¿Estarás tú también? Así es, por supuesto. Estaremos entonces. Al pie del cañón. Exactamente, estaremos aquí en la programación habitual, la que usted ya conoce, para extender esta cobertura sobre el coronavirus. Como ya lo comentábamos, hay un montón de aristas y un montón de oportunidades también. Ya lo decías, la posibilidad de ser creativos, de escribir, historias de inspiración sin duda. Y acercarnos a nuestra familia. Sí, también, exacto. Acercarnos de la forma que sea, escucharnos, platicar mucho es fundamental en estos días, ¿no? La comunicación es importante. Así es, para no desarrollar trastornos, hoy hablamos bastante de eso. Muchísimas gracias. Buenas noches. Edgar. Buenas noches también a nuestra audiencia. Gracias nuevamente por su compañía. No nos despedimos, es únicamente un intermedio, como ya nos presentabas. Seguimos con la información el día de mañana, así que acompáñenos. Estamos en esto todos juntos. Muy buenas noches.